Buenas tardes, vamos a dar continuidad al video anterior donde hablábamos de los efectos del cortisol, pero hoy, en esta oportunidad, vamos a hablar sobre las acciones que va a tener este cortisol a nivel de nuestro árbol circulatorio. Entonces, los efectos del cortisol sobre el árbol circulatorio se manifiestan sobre todo ante el exceso de cortisol y el déficit de cortisol. En condiciones normales es muy poco apreciable este efecto sobre el aparato circulatorio. Entonces, ¿por qué va a ocurrir esto? ¿Por qué va a ocurrir este efecto sobre el aparato circulatorio ante un exceso de cortisol? Entonces vamos a colocar aquí que ante un exceso de cortisol nuestras arteriolas se van a sensibilizar a la acción de nuestra noradrenalina. Y al sensibilizarse al efecto de esta noradrenalina, que recordemos es un potente vasoconstrictor, va a sufrir nuestra arteriola una contracción de la misma. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un aumento de nuestra presión. Entonces, si tenemos un exceso de cortisol, el aumento de esta presión va a ser muy marcado y entonces nos va a llevar a un individuo que presente un cuadro de hipertensión. Muy bien. Hay que aclarar otra cosa más sobre esta hipertensión creada por el exceso de cortisol, y es que hay otros mecanismos responsables de la hipertensión observada ante el exceso de cortisol. Si recuerdan los videos de mineralocorticoides, en ellos hablábamos de la competencia que tendría nuestro cortisol y nuestra aldosterona por su receptor de mineralocorticoides. Decíamos que en condiciones fisiológicas nuestro cortisol, iba a pasar a través del retículo endoplasmático liso y iba a ser convertido en cortisona gracias al efecto de nuestra enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que sería esta que vemos acá. Entonces, ¿para qué él nos iba a convertir esta enzima, nuestro cortisol, en cortisona? Pues porque esta cortisona es inactiva ante el receptor de mineralocorticoides. Entonces, debido a que hay una mayor cantidad de cortisol que de aldosterona, nosotros necesitamos que la aldosterona tenga el receptor libre para poderlo utilizar. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de un exceso de cortisol? Como podemos ver acá, pues nuestra enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 se va a inactivar y no nos va a convertir este cortisol en cortisona. Entonces, la cantidad de cortisol que va a llegar al receptor lo va a acaparar. ¿Y qué va a pasar? Pues va a haber un aumento de la fracción de aldosterona libre. Y si hay un aumento de esta aldosterona, también van a aumentar sus efectos. Y recordemos que uno de los efectos de esta aldosterona va a ser aumentar la presión. Ella también es un potente vasoconstrictor. Muy bien. Entonces ya hablamos de sus efectos cuando tenemos un exceso de cortisol, pero vamos a pasar entonces a hablar de qué pasa cuando nosotros tenemos un déficit de cortisol. Entonces, ¿qué es este dibujito que tenemos acá abajo? Entonces, si decíamos que ante un exceso iba a ocurrir una vasoconstricción potente, ante un déficit va a pasar lo contrario. No hay suficiente cortisol que estimule las vasoconstricciones. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una potente vasodilatación a nivel del lecho arterial que nos va a producir ¿qué? Una caída de nuestra presión sanguínea. Y entonces, si nosotros tenemos una caída significativa de la presión sanguínea, vamos a tener entonces un paciente que va a presentar un caso de hipotensión. Esto puede ocurrir en el síndrome de Addison, en donde se describe que debido a un déficit de cortisol,
va a haber un cuadro de hipotensión, hiperpigmentación y hipoglucemia. Pero de igual manera, eso lo hablaremos más adelante. Entonces, vamos a pasar en el próximo video a hablar de lo que van a ser sus efectos inmunológicos y antiinflamatorios. Muchas gracias.